El tema del día de hoy es la regeneración del espíritu. La regeneración del espíritu es un tema vital para entender cómo realmente la salvación que el Señor nos ha concedido, cómo viene esa salvación a nosotros. Ahora, ¿qué significa la palabra regeneración desde el punto de vista bíblico? ¿Qué es lo que significa? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la regeneración? Un comentarista dice esto: la regeneración es el acto milagroso de Dios que produce vida espiritual en el pecador muerto espiritualmente. Repito nuevamente, la regeneración es el acto milagroso de Dios que produce vida espiritual en el pecador muerto espiritualmente. Creo que todos estábamos muertos espiritualmente por naturaleza antes de que el Señor nos salvara. Pero cuando el Señor nos quiere regenerar, entonces nos da vida espiritual. Eso es la regeneración. Y Dios usa su palabra para darnos vida espiritual junto con un corazón nuevo y la capacidad de entender el Evangelio. De esta manera nos da también la capacidad para arrepentirnos y para creer en el Señor Jesucristo para después ser salvos. Ahora, debemos aclarar algo en la conversión, porque el Señor ciertamente nos da arrepentimiento y fe, y nosotros tenemos la responsabilidad de que después de que nos hemos convertido, nos hemos acercado al Señor, tenemos la responsabilidad de apartarnos del pecado y confiar en Cristo para la salvación. Aunque Dios nos concede la fe, Dios no cree en el Evangelio por nosotros. Y de una manera parecida, ya como cristianos, el Espíritu Santo soberanamente nos hace crecer en santidad y también nos da la responsabilidad de usar los medios que el Espíritu usa para santificarnos. Escuche bien, la regeneración, cuando empieza esa regeneración en nuestras vidas, esa regeneración inicia un proceso de transformación en nuestras vidas y que ese proceso dura toda nuestra vida. Ahora, a ese proceso de transformación se le llama la santificación. Y mientras vamos caminando en nuestra vida cristiana, la santificación avanza hasta llegar a la glorificación. ¿Qué es la glorificación? Es el día, hermano, en que seamos llevados con Cristo, o que muramos, o que Dios venga por nosotros. Esa es la glorificación. Ahora, ponga atención, porque este proceso de santificación no es automático, no se da por sí solo. Los creyentes, cada uno de nosotros, debemos de cooperar con el Espíritu Santo, participando de las disciplinas espirituales para la santificación. ¿Cuál, pastor? ¿Cuáles son las disciplinas? Yo no sé cuáles son las disciplinas. Bueno, las acabamos de estudiar: la lectura de la palabra, la oración, el congregarnos, el bautismo, la Santa Cena, el servicio, la adoración, el dar, la evangelización y muchas otras cosas más. Esas son las disciplinas espirituales. Pero escuche esto, la regeneración es diferente. ¿Por qué? Porque en la regeneración somos totalmente pasivos. No podemos hacer nada. Y Dios es el único el que hace algo en nosotros. Dios es el único que produce el milagro de la regeneración, de darnos vida o hacernos nacer de nuevo. En términos bíblicos, la regeneración es uno de los más grandes milagros que Dios sigue haciendo en la actualidad. De manera que Dios es el único que actúa en la regeneración y nosotros como seres humanos somos totalmente pasivos. No hacemos nada. A eso se le llama, en teología, se le llama un acto monergista,
¿Qué es un acto monergista? Es donde solo una persona hace algo, no dos. Entonces, en la regeneración es una obra en donde Dios es el único que nos da vida espiritual y nosotros somos totalmente pasivos. ¿Y cómo lo hace Dios? ¿Cómo nos regenera Dios? Bueno, el Padre, Dios Padre que está en el cielo, hermano, es el que trabaja, pero lo hace a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y no solo eso, sino que el instrumento que Él utiliza para regenerar nuestra vida es la palabra de Dios. Por lo tanto, si nuestra vida quiere cambiar, si nosotros queremos cambiar, necesitamos dejar que Dios haga la obra, que el Espíritu Santo venga, pero necesitamos la palabra también para ser regenerados. Amén. Ahora, hay varias ilustraciones que el Señor usa para describir la regeneración. Por ejemplo, el nuevo nacimiento. En Juan 1, 12 al 13 nos explica ese nuevo nacimiento. Y esa ilustración nos ayuda a entender, cuando está hablando Jesús, nos ayuda a entender que así como nosotros no tuvimos nada que ver en nuestro nacimiento físico, pues tampoco no podemos hacer nada en nuestro nacimiento espiritual, porque es Dios el que lo hace. De hecho, cuando leemos Juan capítulo 3, indica que para ser creyente, toda persona necesita ser regenerada. Juan 3 presenta al Señor antes de la cruz, hablando con Nicodemo y diciéndole a Nicodemo: Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. También la regeneración es ilustrada en la palabra como una circuncisión de corazón. Lo encontramos en Deuteronomio 30. Ahora, también la palabra de Dios nos enseña de la regeneración y la ilustra por medio de un trasplante de corazón en Ezequiel capítulo 36. Y en el capítulo que vamos a ver, Ezequiel 37, también se utiliza la ilustración, pero ahora dándole vida a huesos secos. Y ese será nuestro estudio de hoy. Ezequiel capítulo 37, versículo 1 al 14, dice así la palabra de Dios. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos, y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles:
Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Versículo 14, y pondré mi espíritu en vosotros. ¿Y qué dice? Y viviréis, y os haré reposar en vuestra tierra, y sabréis, oiga bien, que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Incline su rostro, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que hable. Padre que estás en los... Amén y amén. De repetir después de mí fuerte: ser de bendición. A ver, fuerte: ser de bendición. En donde quiera que estemos, es el propósito de Dios por el cual nacimos. Usted es de bendición, amén, en donde quiera que se encuentre. El resumen de esta enseñanza dice así, oiga bien: mediante la regeneración, el Espíritu Santo da vida a las personas que no tienen vida espiritual. El cambio, oiga bien, el cambio sin regeneración nunca es eficaz y casi siempre resulta en un regreso al pasado comportamiento. Si Dios no regenera nuestras vidas, es imposible que nuestras vidas cambien, porque siempre va a resultar en que regresamos a nuestra antigua forma de vivir. En este pasaje, el Señor ilustra una verdad importantísima en la regeneración. En la regeneración, Dios hace todo y el hombre no hace nada. En otras palabras, Dios es omnipotente y el ser humano impotente. Ahora, en el momento que el Señor escribió esto, usando a Ezequiel, la historia nos dice que los israelitas habían sido conquistados, dispersos, estaban lejos de su tierra, no tenían esperanza de regresar a su tierra, pero nuestro Señor, que es misericordioso y compasivo, dice que quiso consolar a Israel al darles esta profecía, este mensaje. Pero ¿cómo consolaría este pasaje a los israelitas? En Ezequiel 37 encontramos nosotros una profecía de la regeneración, de la resurrección y de la salvación de los judíos cuando el Señor regrese. Y esto también nos enseña cómo el Señor realiza la regeneración, y por eso en Ezequiel 37 vamos a encontrar dos verdades que nos enseñan la obra de Dios en la regeneración. En primer lugar, vemos de los versículos 1 al 6 la impotencia humana en la regeneración. Y en segundo lugar, en los versículos 7 al 14, vemos la omnipotencia divina en la regeneración. La impotencia humana y la omnipotencia divina son los dos temas que vamos a estar estudiando. Punto número 1, Ezequiel capítulo 36, versículo 1 al 6, la impotencia humana en la regeneración. Mire lo que nos dice el verso 1. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Ahora, por lo que vemos nosotros en el resto del texto, estos eran huesos humanos, eran huesos sueltos de esqueletos humanos. Dicho de otra manera, era una osamenta. Una osamenta es el conjunto de huesos sueltos del esqueleto humano. En otras palabras, es el esqueleto del ser humano o de los animales. Algunos, no sé si ha escuchado que algunos a veces dicen: hey, trae tu osamenta para acá. ¿Le han dicho así? Trae tu osamenta para acá. En otras palabras, trae tu esqueleto o ven para acá. Eso es lo que significa. Y la realidad es que todos nosotros tenemos una osamenta. ¿Dónde, pastor? ¿Dónde está eso? Pues es el esqueleto. Cada uno de nosotros tenemos una osamenta, tenemos esqueleto, pero estamos recubiertos de músculos y piel. Entonces, en el versículo 1 dice que el Señor colocó en el espíritu a Ezequiel en medio de un valle que estaba lleno de huesos humanos. Y vean lo que hizo el Señor, versículo 2. Esto es lo que dice Ezequiel. Dice:
y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. El Señor aquí pone a Ezequiel en un lugar y le da una visita guiada de un valle lleno de huesos. Y vio esos huesos, hermano, uno tras otro, huesos por todas partes. Y aquí al final del versículo 2 nos dice dos cosas de estos huesos muy importantes. Nos dice la cantidad de huesos y la condición de esos huesos. Vean la cantidad de huesos que eran, versículo 2. Y he aquí, o sea, esta palabra significa, pon atención. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Pero no solo era la cantidad, que eran muchísimos, sino que también la condición. Y dice, y por cierto, secos en gran manera. Ahora, ¿por qué dijo Ezequiel eso? ¿Por qué decir que eran muchísimos de huesos de esqueleto humano y que eran muchísimos huesos de esqueleto humano, pero que estaban muy secos? ¿Por qué Ezequiel dice eso? Y es, hermano, para mostrar, oiga, la impotencia de esos huesos para vivir. En otras palabras, para mostrar que era absolutamente imposible que esos huesos vivieran. Estaban 3 veces exponencialmente muertos, requete muertos, hipermuertos, totalmente muertos, porque estaban secos, que dice, en gran manera. No era así como cuando a veces nosotros comemos y estamos comiendo pollo y de repente tenemos el hueso del pollo que acaba de comer y usted lo tira a la basura y ahí está y todavía está fresco y todavía a veces le queda un pedacito de pollo y no falta alguien en la familia que venga y le dice, pero ¿por qué tiraste el huesito con el pellejito? Si eso es lo mejor. Estos huesos estaban secos en gran manera. Y según el versículo 11, dice que esos huesos representaban a Israel, a la nación de Israel. Este es Israel en un estado de muerte espiritual. Siempre Israel en la Biblia se refiere a la nación de Israel que conocemos hoy. Y en el versículo 11, estos huesos representan a Israel. Esta es la nación de Israel en un estado de muerte espiritual. Israel como nación en la época de Ezequiel y a lo largo de los siglos, incluso en nuestros días, Israel como nación está muerta espiritualmente. Ahora, Israel como nación que está en esa condición muestra una impotencia espiritual, una incapacidad total para regenerarse, para vivir por ella misma. De igual manera, oiga bien, cualquier ser humano por naturaleza sin Cristo está muerto espiritualmente, es incapaz de vivir por sí solo. Efesios capítulo 2 dice, y Él, ¿quién? Dios os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué dice? Muertos en vuestros delitos y pecados. En un estado de impotencia espiritual, en un estado que somos incapaces de regenerarnos a nosotros mismos. Israel, hermano, igual que cualquier otro gentil como nosotros, por naturaleza, sin Cristo, estamos en un estado de impotencia absoluta, total, completa, para poder regenerarnos nosotros mismos. Es un estado de imposibilidad espiritual para darnos vida a nosotros mismos. Ahora, ¿qué tan impotentes eran los israelitas y cualquier otro ser humano para regenerarse, para darse vida? El versículo 2, tan impotentes, como dice el versículo 2, como huesos secos en gran manera. Era imposible que se den vida a sí mismos.
¿Qué posibilidades hay de que huesos secos se junten y se den vida ellos mismos? Cero, así de impotentes. Ahora, escuche, esta es una ilustración de la imposibilidad de salvarnos por nosotros mismos. No podemos salvarnos por nosotros mismos. ¿Qué tan impotente es un pecador de ganarse la salvación cuando cree que es alguien que es bueno, que ayuda a la gente, que yo le puedo echar ganas, que me gano la salvación por mis obras? Así dice aquí que eres como un hueso seco. No te puedes dar la salvación, así como un hueso seco no se puede dar vida a sí mismo. Así de impotente un pecador es imposible que se salve por sí mismo. ¿Qué tan impotente es un pecador para ganarse la salvación? Tan impotente como un hueso seco de darse vida a sí mismo. ¿Qué tan imposible es que por nosotros, escuche, por nosotros, por nuestros propios esfuerzos, como pecadores muertos, por nuestro propio esfuerzo, podamos darnos vida espiritual nosotros mismos para ser salvos? Tan imposible como huesos secos que se den vida a sí mismos. Así de imposible es darnos vida nosotros mismos y salvarnos por nosotros mismos o nuestros propios esfuerzos. Pero entonces, ¿cómo sabemos que el Señor resaltó, hermano, la imposibilidad de que nosotros viviéramos por nosotros mismos? Versículo 3, mire lo que dice. Y me dijo, el Señor le dijo a Ezequiel: hijo de hombre, y le hace la pregunta: ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor, en el hebreo es Adonai, el soberano, supremo, Jehová, Yahweh, el incambiable, el independiente, el infinito. Señor Jehová, ¿qué le dice? Tú lo sabes. Vean cómo el Espíritu de Dios, hermano, escogió estos dos nombres del Señor para enfatizar la imposibilidad total de que estos huesos se dieran vida a sí mismos. La omnipotencia total y la realidad absoluta y clara de que solo Dios, el único, el que no necesita a su creación para existir, pero su creación sí lo necesita a Él. El soberano, el único, es el que da vida. Versículo 3. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Ahora, ¿por qué respondió Ezequiel esto? ¿Por qué respondió Ezequiel y dice: Señor, pues solo tú sabes? Y como alguien dijo por ahí, Ezequiel sabía que humanamente era imposible que tantos huesos pudieran vivir, y por eso le respondió al Señor con mucha cautela y le dijo: Señor, tú lo sabes. Pero vea el versículo 4, lo que el Señor le dice a Ezequiel. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y usted se puede preguntar: ¿qué? Hablarle a huesos secos. Póngase en el momento, en el lugar de Ezequiel, en ese momento que Dios le dice: háblale, profetízale a esos huesos secos. ¿No creería usted que es una pérdida de tiempo profetizarles, predicarles a huesos secos? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? ¿No sería una pérdida de tiempo? Pero no lo es. ¿Por qué? Por dos razones. Una, el Señor se lo mandó, y eso es suficiente para que podamos obedecer, porque Él lo manda. Y número dos, es el Señor que le daría vida a estos huesos usando la palabra. Y el punto aquí que está enfatizando el Espíritu de Dios es que, oiga bien, no solo los huesos eran impotentes para darse vida espiritual o vida física a ellos mismos, sino que también Ezequiel
era impotente para darle él mismo vida a esos huesos. Por eso, vea de nuevo el versículo 4. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. O sea, predícale a esos huesos secos. ¿Qué está haciendo Ezequiel? En ese momento, cuando le dice profetiza, háblales, predícales a esos huesos secos. ¿Qué está haciendo Ezequiel? Lo mismo que hacemos usted y yo cuando evangelizamos a alguien. Lo mismo que usted cuando se acerca a alguien y le habla de Dios. Es lo mismo. Somos impotentes, hermanos, de darle vida espiritual a impotentes espirituales. Pero recuerden, por naturaleza, todo ser humano está muerto en delitos y pecados. Pablo lo dice en Efesios. A todo ser humano, oiga, le encanta el pecado y es esclavo del pecado, nos dice Romanos 3:9. Todos están bajo el pecado. Ninguna persona por iniciativa personal busca a Dios y por lo tanto no puede llegar a ser hijo de Dios. Romanos 3:11 nos dice, no hay nadie quien busque a Dios. Ninguna persona tiene ni el deseo ni la capacidad de responder a Dios. Romanos 8:7. No se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Entonces, cuando nosotros le hablamos a personas inconversas que no conocen a Cristo, somos como Ezequiel en el versículo 4 cuando dijo, me dijo, profetiza sobre estos huesos. Podríamos decir que esta es la gran comisión que Ezequiel tiene aquí. Como cuando el Señor nos manda a nosotros a predicar el evangelio por todo el mundo, somos embajadores, dice Pablo, que le rogamos al inconverso, al incrédulo, reconciliados con Dios. Anunciamos nosotros las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que estamos haciendo, profetizando, predicándole a huesos muertos espiritualmente cuando le hablamos a un inconverso. La gran comisión, por así decirlo, es una comisión que inicia predicándole a huesos secos. Y oiga bien, porque esto nos recuerda entonces que cuando evangelizamos somos como Ezequiel. Le predicamos a esqueletos espirituales muertos. Esto nos recuerda, hermanos, oiga, que ninguno de nosotros puede hacer que un incrédulo crea en el Señor. Ninguno de nosotros. Y algunos tienen la idea de que, bueno, si yo llevo a mi esposo, si yo llevo a mi esposa o si yo llevo a mi hijo con tal predicador, con él sí se va a arrepentir, sí va a caer. O si no, ¿sabe qué? Me voy a meter a estudiar la Biblia, al instituto bíblico y a esto, y voy a aprender todas, me las voy a saber todas y le voy a predicar y se me va a convertir. Y no es así. No importa cuánto sepamos de la Biblia, cuánto le prediquemos, ni qué técnica usemos, somos tan impotentes para darle vida espiritual a un muerto espiritual, como Ezequiel era impotente para hacer que esos huesos secos vivieran. Y esto debe darnos ánimo a nosotros, porque nosotros predicamos el evangelio, predicamos la palabra, y muchas veces sucede que cuando le hablamos a alguien o cuando predicamos y luego tenemos la tendencia a veces un poco pecaminosa y pensamos, no, yo creo que me hace falta un poquito más. Me hace falta instrucción, me hace falta labia, me hace falta una técnica para hablarle a esta persona. Tal vez me falta un poco de humor, no soy suficientemente chistoso, me falta el toque. Y no, hermanos, predicar, oiga bien, predicar el evangelio no es vender algo. Predicar el evangelio no es vender algo. Porque muchas veces eso es lo que ha sucedido en la iglesia. Predicamos el evangelio y queremos vender algo. El Señor te va a arreglar tus problemas y vendemos esa idea.
El Señor te va a sanar, el Señor te va a hacer esto, el Señor te va a hacer el otro, y vendemos esa idea. Cuando predicar el evangelio es simplemente arrepiente de tus pecados y ven al Señor. Eso es el evangelio, no es más que eso. El resto, dice la Biblia, vendrá por añadidura. Pero si nos acercamos a Dios, porque yo quiero que el Señor me haga este milagrito, me arregle este problemita que tengo, me arregle esta situación, y por eso me acerco a Dios, estás completamente equivocado y te vas a frustrar a la primera situación difícil que te venga. Te vas a frustrar. No es vender algo. No es vender algo. No es que, hermano, voy a llevar allá a mi esposo, a mi esposa, la voy a llevar allá y entonces va a caer, se va a aceptar. No, no es así. Y si cuando lo llevo con aquel, todos caen con él, todo se convierte con él, porque supuestamente está evangelizando, tendríamos que ver cuál es la manera que está evangelizando. Quizás tiene el don de evangelismo, o quizás está manejando el evangelismo como si fuera una venta de un producto. Porque el texto es claro. Cuando evangelizamos, como Ezequiel 37:4, le predicamos a huesos secos. Eso es el evangelismo. Entonces, somos, escuche, impotentes por naturaleza, sin Cristo, para regenerarnos nosotros mismos. Y somos impotentes incluso ya en Cristo, incluso ya con el poder del Espíritu Santo para ser testigos. Somos impotentes también para regenerar a otros muertos espiritualmente. No podemos darle vida a nadie, y mucho menos podemos darle vida a otros que están muertos. Entonces, si ni Israel, ni Ezequiel, ni ningún otro ser humano puede regenerarse, ni regenerar a otro ser humano, ¿quién puede? Solo una persona. Y aquí en el texto, versículo 4 dice: entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos, predícales y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Versículo 5 es el mensaje que tenía que predicar Ezequiel a esos huesos secos. Y dice: así ha dicho ¿quién? No es el pastor, no es el diácono, no es el evangelista, no es el maestro. Así ha dicho Jehová el Señor. ¿A quién? A estos huesos. He aquí, ¿quién? Yo. Dios está hablando. Yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Solo Jehová, el soberano, tiene el poder de regenerar a Israel y a cualquier otro muerto espiritual. Y así lo haría con estos huesos secos que representaban a Israel muerto espiritualmente. Y el versículo 6 nos dice: y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. ¿Sabréis qué? Que solo Dios puede hacer eso. Y lo vamos a ver un momento al final del párrafo. Pero observe el mismo Señor, que Dios, el mismo Dios que está hablando en Ezequiel 37, es el mismo Dios que por medio de Jesucristo nos dio vida, que nos regeneró cuando estábamos muertos espiritualmente, como esos huesos cuando estaban muertos, hermano, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y esto nos debe de llenar a nosotros de gratitud, de adoración y de alabanza, y toda la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él es el único que nos puede dar vida. Entonces, desde el punto de vista de la salvación, si el Señor nos ha regenerado, nos debe motivar, hermano, a alabarlo, pero también nos debe de llevar, que desde el punto de vista del evangelismo, a depender de Él en oración, rogarle que regenere a los que oyen el evangelio para ser salvos.
Primera de Timoteo 2:1-8 dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es su anhelo. Él no quiere que ninguno perezca. Sabemos que solo el Señor va a salvar a los escogidos, pero Él nos manda a rogarle al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y dice ir por todo el mundo y predicar, porque solo Él puede regenerar. Entonces, aquí vemos en primer lugar de los versículos 1-6, esta primera de las dos verdades que nos enseñan que la obra de Dios en la regeneración solo Él la hace. Aquí vemos en primer lugar la impotencia humana en la regeneración. Somos incapaces nosotros mismos de darnos vida, y somos incapaces nosotros de darle vida a alguien más. Por más que nosotros le digamos a alguien, Dios te ama. Por más que le digamos a alguien, ¿sabes qué? Si no te arrepientes te vas a ir al infierno. Es Dios el que hace que esa persona tenga vida espiritual. Pero número 2, en segundo lugar, versículos 7-14, vemos la omnipotencia divina en la regeneración. Versículos 7-14 dice: profeticé pues, oiga bien, obedeció, Ezequiel obedeció, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. De ser solo huesos tirados, esqueletos, ahora pasaron a juntarse, ahora son, podríamos decir, un cadáver. ¿Por qué? Porque ya tenía cuerpo, carne, músculos, todo, pero no había vida, no había espíritu. Versículo 9, y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Vea cómo Dios lo hizo a través de la predicación de su palabra por boca de Ezequiel, tal como Dios lo había mandado. Hermano, ¿hicieron algo estos huesos secos para vivir? ¿Hicieron algo para estos huesos para juntarse? No hicieron nada, no hicieron nada. ¿Hizo algo Ezequiel para que los huesos secos vivieran? Sí, una cosa, ¿qué fue? Predicó, profetizó, dijo lo que Dios le dijo que dijera. Es lo único que hizo. Hermanos, aquí tenemos una ilustración maravillosa de la regeneración. Solo el Señor puede causar el milagro de dar vida espiritual a un muerto espiritual mediante la palabra de Dios. Solo así. Esto debe darnos ánimo, incluso con los hijos inconversos, con los parientes que son inconversos. Una aplicación de esto, hermanos, sería que cuando tenemos hijos, los traigamos a la iglesia. Expongámoslos a la palabra lo más que podamos, a las predicaciones, a los sermones, aunque no quieran. Y es que mi hijo no quiere y no lo quiero forzar. Pues claro que sí. Dice la Biblia que no hay quien busque a Dios, pero Dios usa su palabra para regenerar. Así que expongamos al muerto espiritual, a los huesos secos en gran manera, lo más que pueda a la predicación de la palabra. Aquellos que Dios le ha dado en su familia, hagamos lo que esté de nuestra parte para ser instrumentos, para llevar la palabra, y esta palabra que es viva y eficaz, esta palabra que Dios usa para dar vida a huesos secos. Algunos llegan erróneamente a decir: pero es que no voy a llevar a mi hijo porque se va a resentir contra la iglesia,
porque Él no quiere. Le insisto, no le quiero imponer. Claro que sí. Mientras esté bajo su autoridad, bajo su responsabilidad, lo trae, aunque sea un costal. Lo sienta ahí, se queda ahí, y si hay que amarrarlo, lo amarramos a la silla. Eso es abuso infantil. No, es un privilegio y es una responsabilidad. Efesios 6:4 dice de criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Ahora, esto es una ilustración. No me vaya a denunciar de repente y decir, el hermano está promoviendo el abuso infantil. No, es una ilustración. Versículo 11 dice, y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Así pensaban los israelitas en ese momento. Ellos no tenían esperanza porque habían sido conquistados y sacados de su tierra. Estaban bajo el poder de una nación impía, idólatra, que era Babilonia. Pero el Señor les manda esta palabra y los consuela con esta palabra y les dice estas verdades que desde el punto de vista, hermano, de otra aplicación para nosotros, también nos consuela. Pero vea el versículo 12, dice, por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová. Cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y escuche esto, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre esta tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Aquí tenemos esta profecía, que de nuevo es de la resurrección, la regeneración y la reunión de toda la nación de Israel. El Señor va a regenerar a Israel cuando regrese. Lo hará como lo vemos aquí mediante su palabra. Este pasaje de Ezequiel también incluye su resurrección, como lo vemos en Daniel 12. Y también Él los llevará de regreso a su tierra. Dice, esto va a pasar en el futuro, al final de los 7 años de la tribulación futura. Cuando el Señor regrese a la tierra, como lo dice Apocalipsis 19, ahí se va a cumplir Ezequiel 37, 1 al 14, a salvar a Israel, traerlos a su tierra, y de ahí va a reinar el Señor durante 1000 años aquí en la tierra, como lo vemos en Apocalipsis 20. Pero hermanos, el final del versículo 14 dice, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre esta tierra. Y escuche esto, al igual que pasará con Israel en el futuro, cuando como cristianos nos damos cuenta de que tenemos vida espiritual, que somos regenerados, entendemos lo que dice el versículo, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Cuando vemos la vida nueva que el Señor nos ha dado, vemos los resultados de la regeneración en una persona, nos lleva a concluir lo que el versículo 14 dice: el Señor lo hizo mediante su palabra y nadie más puede hacer eso. Mire la secuencia en el versículo 14, dice: pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre esta tierra, y sabréis, oiga, que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. En otras palabras, veamos la vida nueva que el Señor nos ha dado. Vemos los resultados de la regeneración de una persona, y eso nos lleva a concluir que el Señor lo hizo mediante su palabra y nadie más. Nadie más puede hacer eso. Por eso, hermano, toda la gloria, todo el crédito, toda la alabanza es del Señor por la regeneración, porque Él, solo Él puede realizar esto en nuestras vidas. Ezequiel 37. Ni los huesos por sí solos, ni Ezequiel puede darle vida a esos huesos. Solo Jehová, que habló y dice y lo hizo. Ahora, ¿cómo se ve?
¿cómo se ve si Dios nos ha regenerado? ¿Se ha preguntado usted, será que Dios me ha regenerado? ¿Cómo sabemos si Dios nos ha regenerado? Y lo resumimos de 3 maneras. Primera de Juan 3:9. ¿Cómo saber si el Señor me ha regenerado? Número 1, si Dios nos ha regenerado, la dirección de nuestra vida será de dejar el pecado y obedecer la palabra de Dios. Si Dios nos ha regenerado, la dirección de nuestra vida será en que estemos dejando el pecado y obedeciendo la palabra. Así lo dice 1 de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel que es regenerado, ¿qué dice? No, fuerte, ¿qué dice? Vamos de nuevo, ¿qué dice? Todo aquel que es nacido de Dios, que es regenerado, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Y qué dice? Y no puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Así que si deliberadamente nosotros seguimos pecando, pues déjeme decirle que no ha nacido de nuevo. Si hemos sido regenerados por el Espíritu de Dios, la constante en nuestra vida, el camino de nuestra vida es que vamos a estar dejando el pecado y vamos a estar obedeciendo a lo que esta palabra nos dice. Segundo lugar, 1 de Juan 5:4. Si Dios nos ha regenerado, dejaremos el mundo. ¿Me voy de este mundo, pastor? No. No es eso. 1 de Juan 5:4 dice, porque, escuche esto, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. En otras palabras, vamos a dejar de vivir para satisfacer nuestros deseos egoístas, como la manera de pensar del incrédulo lo promueve. Vamos a dejar de vivir para los deseos de la carne, de los ojos, de la vanagloria de la vida. No perfección, sino que dirección hacia Dios. Eso va a marcar que el Espíritu Santo nos ha regenerado. Entonces, si hemos nacido de nuevo, en primer lugar, la dirección de nuestra vida se caracteriza por dejar el pecado y empiezo a obedecer lo que la palabra me dice. En segundo lugar, si Dios me ha regenerado, si el Espíritu me ha regenerado, es que voy a empezar a dejar el mundo, las cosas del mundo. Y en tercer lugar, si hemos nacido de nuevo, la dirección de nuestra vida se caracteriza porque amamos a nuestros hermanos. ¿Ama usted a su hermano? Y eso duele, ¿verdad? ¿Ama usted a su hermano? No ama a su hermano. ¿Ama usted a su hermano? Bueno, ya se está convenciendo. 1 de Juan 4:7. Oiga, si se enoja, enójese con Dios, porque yo solo le estoy leyendo la Biblia. 1 de Juan 4:7, clarísimo. Amados, amémonos, odiémonos. Es amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y escuche esto: y todo aquel que ama es nacido de Dios, es regenerado y conoce a Dios. Michelle. ¿Sí? ¿Amén o no amén? Hermanos, ¿cuántas veces estamos nosotros cargados por algún pariente, un ser querido, y lo invitamos a la iglesia, a otra iglesia, a la cena, al desayuno de mujeres, de hombres, de niños, lo que sea, pero no quiere venir? ¿Le ha pasado eso? ¿Y por qué no quiere venir? Porque es una osamenta espiritual que está muerta. Porque son huesos secos en gran manera. Espiritualmente están muertos. Es como si trajéramos un maniquí
y lo sentáramos ahí en la silla. Está muerto, no tiene vida. Usted lo empuja y lo empuja y lo empuja y no va para ningún lado. Y muchos vienen y dicen: ay, ora por mi marido, por favor, ora por mi hijo, ora por mi esposa, ora por esto. Y claro que oramos. Pero oiga, hermano, oremos. Sí, oremos para que vengan a la iglesia, pero oremos para que Dios les dé vida. Porque si no le interesa estar en la iglesia, hermano, y aunque muchas veces profese ser cristiano y busca cualquier justificación para evitar la iglesia, Primera de Juan 4:7 dice: todo aquel que ha nacido de Dios ama a otros cristianos. El Espíritu de Dios produce en nosotros, hermano, si nos ha hecho nacer de nuevo, el Espíritu de Dios produce en nosotros el querer estar con otros cristianos, el querer adorar al Señor con otros cristianos, el querer servir a otros cristianos, el querer, escuche, servir de manera sacrificada, desinteresada a otros cristianos. Eso es, amémonos unos a otros. Cuando hemos sido regenerados, hermano, no vemos la iglesia como una carga. Luchamos con nuestro egoísmo, pero la dirección de nuestra vida es que si realmente somos nacidos de nuevo, es que amamos estar con otros cristianos, ayudarles, servirles de manera desinteresada. Queremos servir, nos queremos adorar al Señor juntos, porque Dios nos ha dado vida, nos ha regenerado. Y no, oye, hoy no voy a ir a la iglesia. ¿Por qué? Es que me duele el pelo. ¿Sabes qué? Hoy no voy a ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque está lloviendo. O no, mira el sol como está, qué rico para ir al parque, al picnic. Y sabe, no venimos a la iglesia no porque nos duele el pelo, no porque está lloviendo, no por el sol. Simple y sencillamente porque buscar a Dios no es nuestra prioridad. Es así de sencillo. No porque está lloviendo, porque cuando está lloviendo vamos a comprar la comida. ¿Sí o no? El lunes, mañana, hermano, amanece bellísimo, el sol está rico, vamos a la playa, pero no porque tenemos que ir a trabajar. ¿Sí o no? Pero no asistimos a la iglesia, no buscamos a Dios, no nos acercamos a Dios, porque la prioridad nuestra no es la adoración a Dios. Es simplemente eso. Como cuando estaba el famoso COVID. Ojalá que no me censuren este video. Es que no voy a la iglesia por el COVID. Sí, pero iban a trabajar. Qué interesante. Es que me quiero cuidar. Y es que yo no me quedo en la casa. ¿Pero se queda en la casa para trabajar? No. Algunos tienen trabajo de casa, ¿no? ¿Por qué? Porque la realidad es que la prioridad en nuestras vidas no es buscar a Dios. Y punto. Ahí se acabó todo. Poco importa hermano, todas las justificaciones que podamos tener y decir, palabras. Es que sencillamente Dios no es nuestra prioridad. Y si ese es tu estilo de vida, no eres salvo. No le demos vueltas a las cosas. No eres salvo. Juan 4:7 es la realidad. No podemos hacer que huesos que están en gran manera secos quieran comer, pues están muertos. No pueden. El problema no es que no quieren venir a la iglesia, el problema es que está muerto. Y si nuestra prioridad no es buscar de Dios, acercarnos a Dios, sin que nadie nos esté diciendo, sin que nadie nos esté empujando para ir a la iglesia, si no es eso la prioridad, estamos muertos espiritualmente. Claro que no voy a querer estar con otros cristianos. Claro que si no voy a ser salvo. Hermano,
solo vamos a buscar y a disfrutar, hermano, con las personas que no sean cristianas. Llámese familia o amigos de la escuela o quien sea. Ay, no, es que en la iglesia los hermanos son terribles, los hermanos. Sí, pero a veces solo son excusas. La palabra de Dios es clara: soportaos y perdonaos los unos a los otros. Entonces, si la dirección de tu vida no es dejar el pecado, no es dejar el mundo y servir de manera sacrificada, desinteresada a otros cristianos, no has nacido de nuevo. Y si es así, necesitas rogarle al Señor que tenga misericordia de ti y que te haga nacer de nuevo. Y una aclaración más: nuestra responsabilidad es arrepentirnos y creer, porque seguramente van a haber muchos en el juicio, en el gran trono blanco de Mateo 7, que dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y hermano, no le vamos a poder decir al Señor, si en este momento, si hoy día el Señor nos quita la vida y hoy nos manda, hermano, al infierno y después al juicio del gran trono blanco, no vamos a poder quejarnos delante de Dios contra el Señor y decirle: Señor, es que la Biblia dice que la salvación es de Jehová y la regeneración tú la haces. No me regeneraste, por eso estoy aquí. No, Señor, no funciona así. Esta es la condenación, dice Juan 3:19, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es así. Romanos 1, no tienen excusa. Si tú terminas en el infierno eterno, es porque amaste más las tinieblas que la luz. Preferiste pecar que dejar tu pecado y venir en arrepentimiento a Cristo y rogarle misericordia. Tú eres 100% responsable por arrepentirte y creer. Y si terminas en el infierno es por tu culpa, nada más que por tu culpa. Y eso es lo que dice la Biblia. Duela quien le duela, llore quien llore, relinche quien relinche. Eso es así. Si no te arrepientes, te vas a ir al infierno. Entonces, hermanos, este gran texto muestra nuestra impotencia humana para regenerarnos y para regenerar a otro ser humano. Pero también nos muestra la omnipotencia divina para hacerlo en nuestras vidas. Así que Dios en su gracia soberana nos ha regenerado. Y lo vemos por la dirección de nuestra vida, que es dejar el pecado, dejar el mundo y estar creciendo en nuestro servicio sacrificado, desinteresado a otros cristianos. Si esa es una realidad en nuestra vida, démosle gloria a Dios. Alabémoslo. Demostrémosle nuestra gratitud, nuestro amor a Él, siendo más y más fiel a Él cada día. Y recuerde, con aquellos que no conocen al Señor, donde el Señor nos permita o nos dé la oportunidad de presentar el Evangelio, oremos por ellos. Roguemos al Señor porque escuchen la palabra y el Señor los salve a través de su palabra. Y conforme nos dé la oportunidad, prediquémosle. Y aunque sintamos, hermano, que nos estamos dando una y otra vez contra la pared y le predico, llevo 20 años predicándole y nada. Conforme a lo que Dios le dé, la oportunidad, la sabiduría y con amor, sigamos exponiéndoles la palabra del Señor. Porque recuerde, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, dice Santiago 1:8. Es la palabra que permanece para siempre, por la que somos regenerados, renacidos, dice Primera de Pedro. Sigamos predicando. Sigamos orando para que el Señor tenga misericordia y haga nacer de nuevo a esos huesos secos que nos rodean. Incline su rostro, vamos a orar.